En primer lugar, yo soy docente, soy educadora, soy docente de preescolar con 36 años de antigüedad. Y finalmente reconocer que la educación en México ha pasado por grandes problemas derivados de que cada gobierno trae su plan de acción, supuestamente trae un plan de acción. Desde el punto de vista de muchos teóricos y de muchos compañeros docentes, algunos de ellos han sido planes bien estructurados, sin embargo la mayoría han sido solo parches mal puestos y bueno, eso lo paga uno en las aulas, en las escuelas y en las zonas escolares, porque somos nosotros quienes a través del esfuerzo de los equipos de trabajo y del trabajo académico tenemos que ir subsanando todas las deficiencias del sistema. La llegada a la presidencia el 1 de diciembre de 1988 de Carlos Salinas de Gortari, tras la caída del sistema de cómputo, significó para la sociedad mexicana uno de los mayores fraudes electorales de la historia política del país. Buscando frenar la crisis e impulsar el desarrollo nacional, inicia la reforma de Estado, continuando el modelo neoliberal que ya se venía formando en sexenios pasados. Haciendo uso de sus habilidades como economista, politólogo, inicia una renegociación de la deuda externa, logrando un ahorro anual de 657 millones de dólares. El 3 de diciembre de 1988, inicia el Programa Nacional de Solidaridad, con el cual buscaba atender las necesidades más urgentes de la población mexicana en materia de salud, vivienda, economía, educación y empleo. Las reformas fiscales impuestas por él fue la reducción del impuesto sobre la renta de un 42 a un 35%. El IVA de un 6, 15 y 20% lo unificó a solo un 10%. Privatizó alrededor de 942 empresas del Estado, favoreciendo a un pequeño muy grupo de empresarios, formando monopolios y supermillonarios. Con el Acuerdo Nacional de la Modernización Educativa, transfirió las responsabilidades de los estados a los estados en las direcciones, operaciones y recursos financieros, y comenzó la carrera magisterial. Inició y firmó las negociaciones con Estados Unidos y Canadá del llamado TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el cual reducía la deuda, fomentaba el libre comercio y aumentaba la inversión del país extranjera en el país. Realizó reformas al artículo 27 constitucional en materia agraria, al artículo 82 constitucional, permitiendo asumir la presidencia a mexicanos de padres extranjeros. Las políticas económicas de Salinas, que en un principio parecían la verdadera estabilidad nacional, se convirtieron en una de las mayores crisis de la historia. Al iniciar su cargo, el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León firma el Pacto por el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento y decide aumentar en 53 centavos el precio del dólar para mantener la estabilidad del país. La Bolsa Mexicana de Valores se desploma y el Banco de México se retira del mercado, dejando el peso mexicano a su suerte, pasando de 3.50 a 5.75 pesos el dólar. La crisis continúa y Zedillo recibe apoyo económico estadounidense de 20,000 millones de dólares y de 15,000 más del Fondo Monetario Internacional. Utiliza el FOBAPROA, que era el ahorro de los trabajadores, para subsanar las deudas contraídas por la banca, causando el mayor descontento a nivel social. Continúan las hostilidades en contra del gobierno por parte del grupo EZLN, un grupo guerrillero formado desde el sexenio anterior y que termina con la vida de decenas de niños y mujeres embarazadas y la detención de 40 presuntos culpables. El PRI se encuentra frente a la mayor crisis de unión de su historia y pierde las elecciones en el 2000 frente a Vicente Fox Quesada. De la educación, pues creo que estaba mejor que ahora. ¿Por qué? Pues ahora me acabo de enterar que ya vuelven los señores maestros a monopolizar las plazas en Oaxaca, pues estamos peor. Un sistema así no puede tener una buena educación en el país. Bueno, a continuación les vamos a hablar del contexto. Nos dice que el toque particular de la política educativa del gobierno de Salinas de Gortari es la descentralización de la educación básica y normal, que resalta la idea de construir un sistema en realidad federal.
La descentralización de la educación es un mérito de este gobierno, es un proyecto que rebasa los límites de un sexenio y muestra ese conflicto constante entre tendencias dentro del Estado. En la literatura internacional sobre el tema de la descentralización de la educación, esta se conceptúa de diferentes maneras como un proceso de evaluación de algo que fue arrebatado por el Estado a los particulares o municipalidades, provincias u otro tipo de unidad administrativa menor al Estado central. Esta es inaplicable en México. ¿Por qué? Porque no hay nada que devolver, ya que en 1921 había en el país cerca de 850,000 estudiantes, un poco más de 22,000 maestros y alrededor de 11,000 escuelas. Y a los que eran de control estatal no fueron absorbidos por la SEP, salvo unos cuantos. La mitad se encontraba en el Distrito Federal y el otro en una que otra localidad que contaba con escuelas. ¿Me podría decir qué piensa de la educación en México? Pues yo creo que puede estar mejor, ¿no? Enseñar mejor a la gente. ¿Y qué piensa usted de la educación en los gobiernos de Salinas de Gortari? ¿O qué tiene usted muy marcado de ese lapso, de ese sexenio? La devaluación. Y del periodo fue la más fuerte, ¿no? Para nuestro país. Y del periodo de Ernesto Zedillo. Ay, no hay aquí ni irle, o sea. No. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que duró de 1988 a 1994, hace una reforma al artículo 3º y a la Ley General de Educación. En 1992 se aprueba el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en donde dice que se otorgará la educación como mayor prioridad del gasto público, teniendo una dimensión política. Dicho acuerdo tomaba la primera y segunda generación vinculada al gobierno federal y a los estados, incluyendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este acuerdo se enfatiza la importancia de elevar la educación y tiene como propósitos, entre los más importantes, vamos a destacar la asignación de recursos al sector educativo, expandir el gasto público, ampliar la cobertura de los servicios educativos y elevar los niveles de calidad para una mejor vida hacia los alumnos y brindar oportunidades de movilidad social, promover el desarrollo económico de los individuos y, sobre todo, y muy importante, generar conocimiento y capacidades para elevar la productividad. Las características del federalismo, entre las más importantes tenemos que tienen un territorio propio, una población con derechos y obligaciones, una soberanía única y el gobierno tiene 3 niveles, el federal, el estatal y el municipal. La personalidad del Estado es única y el Estado es miembro y goza de una autonomía constitucional y cuentan con recursos económicos propios. El Estado federal posee 2 tipos de normas. La primera es la que rige todo el territorio y la segunda es la que rige todos los estados miembros. Vamos a hablar un poco de lo que hizo Ernesto Zedillo en cuestión de educación en cuanto al programa para el nuevo federalismo. Esta se dio en 1995 al 2000. Para fortalecer la unidad nacionalista, la jerárquica y los límites establecidos en la educación, mencionaremos 3 importantes que hubo en este acuerdo, como lo fue el transferir al gobierno del Distrito Federal los servicios educativos de educación básica, transferir los programas de alfabetización para los adultos, primaria y secundaria, en educación comunitaria y capacidad formal para el trabajo, y transferir la construcción, equipamiento y mantenimiento de las escuelas a nivel básico, medio superior y... ¿Qué cree que es lo que marcó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo? ¿Qué fue lo bueno y lo malo? No tengo buenos recuerdos de Carlos Salinas de Gortari. Recuerdo una devaluación espantosa cuando él se retiró. Y de Ernesto Zedillo, yo estaba estudiando en el extranjero y creo que lo único positivo que hizo él en particular fue haber permitido el cambio democrático a un nuevo partido, en ese entonces el PAN, que entró con Fox, y pues es en esencia lo que recuerdo de ambos. El CENTE y la disidencia en el proceso de federalización de la educación.
En 1943 se organizó el CENTE y recibió un importante impulso del gobierno. La creación del CENTE tuvo dos consecuencias políticas. Una, el encuadramiento del sindicato en el partido oficial hizo que las disidencias fueran disminuyendo de modo gradual. Y dos, permitió que la SEP aplicara en todo el país sus políticas de educación, los salarios, las prestaciones, las promociones y otros problemas de los maestros. Se negociarían en adelante de manera centralizada. Con ello se fortaleció la potestad del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, no solo debido a la captación de cuotas de los miembros, sino también por su posición central de negociación con la SEP. Abarcaba casi todos los aspectos, desde la contratación y asignación de plazas, así como permisos, licencias y cambios de adscripción. Los maestros, para asegurar la lealtad al PRI. En 1983 surgió la tesis de que en el fondo de la descentralización de la educación perseguía consumir la estructura corrupta y vertical del CENTE, que se había convertido en freno a cualquier tentativa de reforma o racionalización de la SEP. Esta tesis fue rechazada con energía por los presidentes de la Madrid y Salinas de Gortari, así como por los sucesivos secretarios de Educación Pública en incontrolables declaraciones. A partir de abril de 1989, el BRM perdió, al parecer para siempre, la dirección del CENTE y muchas otras posiciones dentro del aparato de la SEP. Una recomposición de fuerzas se dio en el seno del sindicato y por último la descentralización no la hizo el gobierno autoritaria y verticalmente. Fue un acuerdo que, como se comprometió el Estado, respeta los derechos laborales de los maestros y la integridad del sindicato. La conjetura de que la descentralización quebrantaría la unidad política del CENTE y como desenlace reduciría su poder no se puede desechar por completo. El CENTE ha sido una herramienta política eficaz en los periodos electorales. Moviliza a sus miembros para organizar manifestaciones y reuniones, desfiles de estudiantes y recepciones a las que asisten los candidatos del partido oficial. El CENTE ha servido tradicionalmente de aparato estatal, establecido un filtro con respecto a las exigencias de las bases, conteniendo sus miembros dentro de los límites establecidos por la SEP. Al avanzar en la descentralización de la SEP, el Estado no propone desmantelar al CENTE, sino establecer un nuevo pacto en el que el gobierno desempeñe un papel preponderante, haciendo que el sindicato cuente con un número de patrones igual al número de estados de que consta el país. De esta manera se modificarán las relaciones de poder entre Estado y el CENTE. Destruyó lo que es la educación. La quiso privatizar, la privatizaron y lo demás para adelante ya verán. Gracias. Palabra. Agradecemos su atención y en particular al Museo Nacional de las Culturas del Mundo por permitirnos realizar este video.